Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este 2 con todo. Es miércoles 29 de octubre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Dul? Bien, le preguntaba a los muchachos, si me veía panista el día de hoy, pero ya me vi a cuadro y más bien como guardabosques. Sí, es lo que te iba a decir. Lo dices por el chaleco. Sí, pero y mi pantalón que no se ve, pero... es un poquito azul. Uh-huh. Yo, en todo caso, mira, vengo un poquito más del pan. Panista, Bueno, así con esta descripción de cómo nos vemos, arrancamos este programa. Hoy les tenemos información, alguna actualización sobre los daños, los estragos que dejó el huracán Melissa durante su paso en Haití. Más de 20 personas han muerto, también dejó daños en Cuba y ahora avanza a las Bahamas. También les tenemos información sobre la justificación que se está dando en el Congreso para hacer modificaciones a la ley contra la extorsión. En el Con Todo, Dul. En el Con Todo les traemos cómo México, particularmente gobiernos estatales, han estado comprando tecnología de videovigilancia y reconocimiento facial precisamente a Israel, un país que es identificado por ser un aparato político y opresor, por estas palabras de Diego Vázquez, uno de los activistas que fue en esta flotilla rumbo a Gaza. Vamos a hablar precisamente de qué entidades y qué gobernantes están comprando esta tecnología que pone en riesgo la libertad de expresión y de reunión y manifestación pacífica de acuerdo con la organización RED. Pues va a estar bueno, una breve pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras aquí en 2 con Todo. Gracias a quienes se van sumando a la conversación aquí en el chat de Sin embargo al aire, a quienes nos dejan también sus me gusta desde que entran a ver la transmisión en vivo. Gracias Ana G, que nos está dejando aquí sus comentarios, al igual que Hugo González, Rodolfo Salas, una tal Dulce Olvera, Gerardo Meléndez. También Quedamos Menos, Tiguerón y Gerardo Meléndez, que nos envía un superchat y nos dice saludos en estos turbulentos días, saludos a todo el equipo de 2 con Todo. Vamos adelante. Pues vamos con esa información. Muchas gracias, Gerardo. Empezamos con lo que ha causado el huracán Melissa, que ya bajó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este miércoles por la tarde, después de pasar por Jamaica como categoría 5, que es la categoría más alta, así como por Haití y Cuba, donde ha causado muertes y destrozos. Ahora avanza rumbo a las Bahamas y otras islas caribeñas. En el corte de este miércoles por la tarde, a las 5 horas, que son las 3 del centro de México, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Melissa se ha comenzado a acelerar hacia el noroeste de las Bahamas con vientos dañinos, lluvias y una peligrosa marejada tormentosa. Esta noche en las islas caribeñas. Este aviso de huracán vigente está activo para el sureste y centro de las Bahamas y para Bermudas. También hay un aviso de tormenta tropical para las islas Turcas y Caicos. Tanto el gobierno de Cuba como el de Haití han cancelado sus avisos de huracán y tormenta tropical para este miércoles, pero ahora deben enfrentar las consecuencias que dejó este huracán, al igual que Jamaica. La información que comparte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en un comunicado señala que un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún punto dentro del área del aviso. Los residentes de las Bahamas deben permanecer en refugios
y en Bermudas se deben iniciar preparativos y complementarlos antes de la llegada prevista de vientos con fuerza de tormenta tropical. Ese es el aviso que está dando este miércoles el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sí, es lo que veíamos, Mon, y aquí sí le pido por favor a Luis que nos ilustre para entender el recorrido que ha tenido Melissa y que todavía le falta un país más a lo largo de estos días. Empezamos con los reportes de que iba a tocar tierra en Jamaica, ya lo hizo. Posteriormente fue y chocó contra Haití. Y pues su último destino es las Bahamas. Justamente citabas a pues este centro de Nacional de Huracanes del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos, y en su boletín más actualizado a las 8 de la noche de este miércoles 29 de octubre, pues está avisando precisamente a los habitantes de las Bahamas. Melissa produce vientos dañinos, inundaciones y una peligrosa marejada cíclica ya en las Bahamas. Al resumen de las 8 de la noche dice que está aproximadamente a 100 kilómetros al este de las Bahamas centrales, aproximadamente a 1.385 kilómetros al suroeste de Bermudas, todas islas, después de impactar también en Cuba, Jamaica, Cuba, Haití, y va para Bahamas. Y por supuesto las alertas y advertencias. Una advertencia de huracán vigente todavía para el sudeste y centro de las Bahamas y también para Bermuda, y una advertencia ya de tormenta tropical vigente para Islas Turcas. Es decir, así como decías que ya su categoría bajó del 5 que alcanzó la máxima a ya categoría 1, todavía hay una advertencia no solo para Bahamas y Bermuda como huracán, sino Melissa ya degradada tormenta tropical contra las Islas Turca y Caicos, de acuerdo con este centro meteorológico. También, pues justo reiterar lo que llama de una vez más en este boletín, significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar dentro del área de alerta. Los residentes de Bahamas deberían permanecer protegidos, y en Bermuda los preparativos deberían estar en marcha y ser completados antes de la primera prevista de vientos con fuerza de tormenta tropical y las condiciones que hacen que el exterior sea difícil o peligroso. Todo esto son advertencias para los habitantes de estas islas que están muy cerca tanto de Cuba como de Jamaica. Pues Dulce, seguimos atentas a el impacto de este huracán en distintos países, y hay también más información internacional y tiene que ver con Donald Trump y otras de sus propuestas que anuncia a través de redes sociales, como ya es costumbre, a través de su cuenta de Truth Social. Este miércoles, Donald Trump anunció pruebas con armas nucleares de inmediato. El presidente dijo desde Corea del Sur que Estados Unidos comenzará a realizar pruebas con armas nucleares de inmediato. No dio más detalles. Este anuncio se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles que Moscú ha probado con éxito un dron submarino con capacidad nuclear, desafiando así las advertencias de Estados Unidos. En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump escribió lo siguiente: Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción. Rusia ocupa el segundo lugar y China un distante tercer puesto. Pero la situación se igualará en 5 años. Debido a los programas de pruebas de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que inicie las pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato. Es lo que escribe hoy el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Y recuerden, es importante recordar que desde su primera gestión como presidente, ya había anunciado, ya había hecho público
el que se retiraría de un tratado de armas nucleares con Rusia. Es decir, este tema de las armas nucleares no es nuevo para Donald Trump, el que esté promoviendo su uso. Sí, además de lo anunciado por Donald Trump durante su gira por Asia, particularmente desde Corea del Sur, Putin había revelado que Rusia probó con éxito un dron submarino nuclear capaz de transportar una ovija nuclear y de ser propulsado por energía nuclear. Esto en la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana, tal cual así lo dijo. Se realizó otra prueba de otro sistema prometedor, el dispositivo submarino no tripulado Poseidón, también equipado con una unidad de energía nuclear, así lo precisó el presidente de Rusia, siempre hablando de pruebas. Esto lo dijo en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania, transmitida por la televisión estatal, y ahí agregó que no hay forma de interceptar el dron. Bueno, recuerden que justo Rusia está invadiendo Ucrania desde hace un par de años. Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, este Poseidón sería capaz de desplazarse a más de 1 kilómetro de profundidad y a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar industrial ruso, citada por la agencia oficial de las noticias TASS. Todo esto desde precisamente Rusia. Pues ese es el anuncio que hace Trump, y hace unos meses, recordábamos el 6 de agosto, el llamado que se hizo desde Hiroshima, pues para a los países del mundo, para que dejaran de utilizar armas nucleares, un llamado que se hizo en el marco del aniversario número 80 del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, una bomba pues que lanzó Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, Dul. En agosto de este año se hacía otra vez este llamado a dejar las armas nucleares. Y ahora escuchamos este otro anuncio de Donald Trump en su cuenta de Truth Social. Y ya por último, enfatizar que justo esto lo anuncia después de que Putin lo había presumido sus propios ensayos nucleares, además del Poseidón que les afirmaba. Me llama la atención cómo lo da a conocer la agencia Russia Today, que justamente también es una agencia propagandística de el Kremlin. Dice, el mandatario agrega que las tecnologías nucleares usadas en el misil se usarán en el futuro en ámbitos como el programa lunar y para solucionar problemas de suministro energético en el Ártico. Al mismo tiempo, Putin destacó la importancia del misil intercontinental Sarmat, haciendo hincapié en que no existe otro misil como el Sarmat en el mundo. Y todavía no tenemos uno en servicio, pero pronto lo estará. Es decir, pues está mostrando músculo frente al mundo en cuanto a energía nuclear desde Rusia. Y hay respuesta del Occidente, particularmente de Trump, pero también importante cómo lo da este anuncio desde Corea del Sur, luego de su gira en Asia, que ya pasó por Japón. Pues esa es la información más reciente, una más de Donald Trump. ¿Y qué te parece si vamos ahora con la información de lo que se discute en el Congreso? Sí, Mon, antes quisiera hacer este paréntesis del tema del huracán Melissa, por estar atenta con el tema de lo nuclear. Omití un dato importante sobre las afectaciones ya no en Jamaica. Ayer dábamos cuenta de cómo dejaron sin electricidad y techos arrancados por los fuertes vientos. Después de Jamaica se dirigió a Cuba, ahí nos habíamos quedado anoche, y pues los últimos reportes es que en Haití, que después de Cuba se fue hacia Haití, ya hay al menos 25 fallecidos y 18 desaparecidos, de acuerdo con la Agencia de Protección Civil de Haití. La mayoría de estos fallecidos se ubican en la ciudad de Petit Goâve, donde Melissa destruyó al menos 80 casas y dejó daños en 160 hogares más. La dimensión del daño es importante. Entre los fallecidos hay al menos 10 niños, así lo detalló la agencia estadounidense de Associated Press. En esta isla caribeña hay 11.600 refugiados debido al paso de este huracán. Y pues recuerden que Haití también ya ha sido blanco de otros fenómenos naturales que han devastado la isla, causado a su vez flujo migratorio, por ejemplo aquí en México, refugiados climáticos. Y ahora sí ya me voy al tema legislativo. Pues te planteaba que
que hay bastantes puntos ahorita en la Cámara de Diputados. Uno, esta tarde-noche estaban hablando sobre el presupuesto de egresos para el 2026, el dinero que se va a poder gastar no solo Cámara de Diputados y Congreso, sino en general el gobierno. Dos, el tema de como le están diciendo, duende en el Congreso que mete cositas de último momento en las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en este caso la ley contra la extorsión. Y tres, cómo va el tema de las sesiones semipresenciales después del escándalo de Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena. Uno, hablemos sobre los gastos e ingresos. El presidente de la Jucopo y diputado de Morena, Ricardo Monreal, informó este día que se prevé una reasignación del presupuesto para 2026 de cerca de 18,000 millones de pesos, es decir, le van a quitar a ciertos órganos, sobre todo autónomos, para reasignar estos 18,000 millones de pesos a educación, a cultura, al campo, a infraestructura carretera y otros temas. Ojo con reestructura al campo, porque justamente a nivel nacional ha habido bastantes protestas de campesinos pidiendo un precio justo por su tonelada de maíz. Respecto a los ingresos, dijo que si se confirma la ley de ingresos van a sufrir merma, recorte, el Poder Judicial, porque acuérdense que la ministra presidenta Norma Piña dejó ahí un aumento importante, que desde el día 1 que se detectó esta petición se dijo que se iba a haber un recorte. Bueno, ya va a haber el recorte al Poder Judicial, también al Tribunal Electoral y al INE. La Cámara de Diputados, a pesar de aprobar el paquete económico, también va a haber no va a haber ningún aumento, ni tampoco en el Senado. Acuérdense que el año pasado hubo una fricción entre Adán Augusto y Monreal porque desde la Cámara de Diputados vino un recorte al gasto del Senado. Incluso Noroña en su momento también apoyó a Adán Augusto. Bueno, respecto a eso, se está aprobando ya, y enfatizó Monreal que una vez que se concluya con la ley de ingresos, se empieza con el presupuesto y será elaborado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ese es un tema sobre el dinero del próximo año. Dos, duende que metió una reserva para disminuir la pena a servidores públicos acusados de cometer o bien ser cómplices de extorsión, además con agravantes. Este duende, entre comillas, no solo fue el diputado Ricardo Monreal, lo presentó desde tribuna, pero fue propuesta de varios diputados, no solo de la coalición Morena, Verde y PT, también del PRI. Entonces, el punto es ese, que a diferencia de los, por ejemplo, sindicatos que cometan extorsión, si eres funcionario público y solo estás siendo cómplice, sería una pena menor. Eso fue la reserva. De momento se aprobó en la Cámara de Diputados, pero Monreal está diciendo, bueno, todavía le falta al Senado y si quieren modificarlo, adelante. Pero lo que sí dijo es que no fue un error y que si la presidenta Claudia Sheinbaum no lo sabía, la consejera jurídica Ernestina Godoy le puede informar. Y también se le preguntó al respecto al diputado de Morena, Arturo Ávila, y él también coincidió con Monreal de que pues esto no es un error, y además quisieron sacar raja política de esta reserva. Y él dice, el debate ayer se centró en si participa como funcionario público en la extorsión, en consecuencia tendría que tener la misma pena de quien comete el delito superior. Entonces él dice que no es lo mismo que tú cometas el delito, que tú seas el extorsionador, a solo ser un cómplice, entonces por eso tendrías un menor punitivismo. Vamos a escuchar lo que explicó y regresamos con el tema de qué han decidido sobre las reuniones semipresenciales en las comisiones. Tiene que ver también con la construcción de un mecanismo de reporte para poder reportar la extorsión en tiempo real. Y claro, el marco jurídico tiene también que ver con hacer las penas mucho más fuertes para quien cometa este delito. Entiendo que el debate ayer se centró en si quien participa como funcionario público tiene un agravante del delito y en consecuencia tendría que tener la misma pena que quien comete el delito o superior, ¿no? Debate que me parece interesantísimo porque por un lado el coordinador dejó ver que él apostaba mucho más por la teoría jurídica moderna, que asume que el castigo no necesariamente es la
motivación principal para lograr la disminución de una pena, ¿no? Y en el razonamiento del coordinador, también él mencionaba que le parecía desproporcionado que quien no comete el delito, quien omite una información, reciba la misma pena que quien comete el delito. Creo que ahí está centrado el debate. Por supuesto, el resto de los grupos parlamentarios encontraron en su narrativa de comunicación una ventana para volver el tema político. No es un tema político, ¿no? Yo lamento mucho que de pronto se piense que lo que se busca es algo distinto a lo que realmente se busca. Lo que se busca es elevar las penas a quien comete este delito, castigar a los funcionarios que estén coludidos con quien comete este delito, hacerlos equiparables incluso a las penas que tiene el delito de secuestro, acompañar con un marco jurídico una estrategia nacional en un país en donde se está dando resultados en todos los delitos y que hoy el único delito que incrementa es la extorsión. Entonces el llamado es para que los grupos parlamentarios sean serios y no le saquen raja política a un tema estrictamente jurídico. Bueno, de momento esta reserva continúa en la ley enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entender justamente eso: si eres servidor público y cómplice de un delito, tendrías menor pena a si eres extorsionador directo, ya sea contra productores, ayer dábamos el ejemplo de los limoneros, o si eres un autodenominado sindicato, pero en realidad estás extorsionando a la gente, como pues lo ejemplificamos con el de hace, se me fue, CATEM, o con los que están haciendo aguachicol en el Estado de México. Tercer y último tema desde la Cámara de Diputados, una fuente, es lo que ayer hablábamos de las sesiones por videollamada, por Zoom, de comisiones, no cuando estás en el Pleno. La presidencia de la Cámara de Diputados llamó esta semana en particular a los 500 diputados y diputadas a sesionar presencialmente y debatir tanto lo de la extorsión como lo del presupuesto de 2026. Hubo algunas voces en contra y se le preguntó al respecto a el diputado Ávila. Él dijo, primero, una duda que teníamos, ¿qué tan legal es esto? Dice que el marco normativo de la Cámara de Diputados permite las sesiones semipresenciales. Dos, dijo que ya no tiene que ver con la COVID-19, sino más bien con sus ventajas en cuanto que ahorras tiempo de traslados. Incluso se soltó un dato importante, porque ayer hablábamos de cuánto se está gastando el Congreso, tanto Senado como diputados, en estos aparatos nuevos. Él dice que supuestamente hay un ahorro de 35 millones de pesos para que se ahorran la logística y el transporte de los diputados, pero un reportero le dice, pero ustedes siguen recibiendo sus vales. Acuérdense que ayer hablábamos del vale de telepeaje. De eso se han desembolsado más de 74 millones de pesos de 2021 a 2024. Solo en 2024 se desembolsaron 19 millones para que no les cobren los telepeajes en autopistas a los diputados. Pero dijo que si bien tiene ventajas, el llamado es a no abusar, y entonces se está proponiendo en el reglamento poner, por ejemplo, que no puedas apagar la cámara, como el de ayer le mostrábamos un diputado, Gerardo, que nada más salía su pantalla apagada y su nombre, y de repente prendió su micrófono, dijo su nombre y volvió a apagarlo. Pues el mismo Cuauhtémoc Blanco y pues el de la taquería también, acuérdense. Bueno, el llamado es no abusar de ellas, hay que estar presentes y tener la cámara abierta, hay que saber qué se discute, es lo que está planteando Arturo Ávila. De momento, la Comisión de Ética, que es la que sancionaría a los que sigan sesionando con cámara cerrada y sobre todo que no voten, porque no saben de lo que se está tratando la sesión. La Comisión de Ética la tiene que hacer la Jucopo, que está ahí en Monreal, y este dato también llama la atención porque lo platicaron con el diputado con los reporteros. Dice que un diputado está ingresando solo de sueldo, sin considerar prestaciones, 78 mil pesos de sueldo mensual. Si no sesionan, si sesionan entre comillas desde su computadora o celular y no votan, de sus 78 mil pesos de sueldo mensual se le descontarían 2 mil pesos. Los colegas periodistas, reporteros, que es un gremio mal pagado, dicen eso no es nada para los diputados. Bueno, con eso termino. Pues ahí está, Dula. Ayer nos preguntábamos qué se puede hacer
si van o no a cancelar estas sesiones semipresenciales, pues vemos la respuesta, solo al menos van a plantear que sí esté prendida la cámara. No. Bueno, pues cuéntenos aquí en el chat ustedes cómo toman esta propuesta o esta respuesta que da desde la Cámara de Diputados el legislador Arturo Ávila. Mientras vamos con información acerca del anuncio que les dimos el día de ayer de Estados Unidos, la decisión que tomó de suspender 13 rutas de aerolíneas mexicanas a su país. Bueno, la presidenta rechazó esta mañana la decisión de Estados Unidos y señaló que México no es piñata de nadie porque se trata de decisiones soberanas. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: no estamos de acuerdo con esta decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Recordó que ayer le pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente que se comunicara con el secretario estadounidense Marco Rubio para tener una reunión en donde participe el secretario de Transporte estadounidense para revisar si tiene o no fundamento esta cancelación de las rutas. Desde la perspectiva de la presidenta, dice, esto no tiene ningún fundamento, las acciones se están tomando de manera unilateral. También agregó, lo decimos con toda certeza, México no es piñata de nadie. A México se le respeta y hasta ahora hemos logrado un respeto muy grande de distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos, incluida la máxima institución que es la presidencia. Con el presidente Trump hemos logrado un buen entendimiento. La última llamada la tuvimos el sábado y fue muy buena. Pues ayer les informábamos, el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas a Estados Unidos y esta orden suspende los servicios combinados entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. También congela cualquier ruta nueva o ampliada. Eso fue por la mañana, Mon. Contextualiza justo la presidenta Claudia Sheinbaum que esto fue a partir de la decisión del gobierno pasado de trasladar la carga al AIFA para pues justamente evitar temas de protección civil e inseguridad por tanta carga allá en el ICM Benito Juárez. Y después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, ahora se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, CICT, en un comunicado aclara de qué van estas dos órdenes ejecutivas anunciadas por el Departamento de Transporte del gobierno de Donald Trump el día de ayer. Primero habla de la suspensión de 2 rutas que ya existen vigentes desde el AIFA hacia Estados Unidos. Esta suspensión va a tener efecto el próximo 7 de noviembre, eran las que hablábamos el día de ayer, que de hecho son las únicas que hace desde el AIFA hacia Estados Unidos, hacia Texas en particular. Esas tendrían suspensión a partir del 7 de noviembre. Luego, la cancelación de 11 nuevas rutas programadas para empezar a operar hacia Estados Unidos desde el AIFA y también desde el ICM, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ese ya tendría efecto inmediato. 11 nuevas rutas programadas ya no se harían y las 2 que ya existen hacia Texas va a partir del 7 de noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones ya del lado de México. Esta orden ejecutiva, además, no va a permitir la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencia desde el AIFA o desde el ICM hacia los Estados Unidos hasta nuevo aviso. Esa fue la primera orden. La segunda es sobre las aerolíneas como tal. La segunda orden ejecutiva del Departamento de Transporte, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones mexicana, advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros. También hablábamos ayer de este tema de los vuelos combinados, lleva carga y también lleva pasajeros. Esto podría ser prohibir estos permisos de estas aerolíneas para hacer estos vuelos combinados entre el ICM y los Estados Unidos. Aquí no está hablando de el AIFA. Con relación a esta orden, el Departamento del Transporte concede 14 días, es decir, al 11 de noviembre de 2025 se prohibiría el permiso a estas aerolíneas, pero todavía se puede replicar. Tiene hasta el 11 de noviembre para
dar comentarios y otros 7 días adicionales, es decir, al 18 de noviembre para réplicas. Entonces está en veremos si les prohíben o no a las aerolíneas dobletear en un mismo vuelo carga y pasajeros, obviamente para ahorrar costos. Dice la Secretaría de Comunicaciones, en caso de que sí se confirme, es decir, con réplicas y comentarios, si se confirma y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha. Entonces, respecto a lo que daba cuenta la presidenta Claudia Sheinbaum de la decisión de mandar la carga al AIFA y que de acuerdo con Estados Unidos, con este secretario de Departamento de Transporte, viola un acuerdo firmado en el 2015, la Secretaría de Comunicaciones está diciendo que se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del sistema aeronáutico mexicano, es decir, justamente eso de protección civil para mandar lo que se estaba ya desbordando en el AICM, al AIFA donde hay más espacio, ese por un lado, y también dice, pero con respeto al acuerdo bilateral, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y también la presidenta Claudia Sheinbaum están rechazando que estén violando acuerdo bilateral con precisamente Estados Unidos. No hay un argumento válido para cancelar estos vuelos, tanto del AIFA como del AICM, combinados, pasajeros y carga. Pues hasta el momento eso, y ya nada más agregar que veía en la sección de Lo dice el reportero, que pueden encontrar tanto aquí en el canal de YouTube de Sin embargo al aire como en Sin embargo MX, un comentario de nuestra compañera Romina Gándara, que este anuncio se da, de acuerdo a su interpretación, como una venganza por el tema de que México se pronunció en contra de los ataques aéreos a embarcaciones que supuestamente llevan droga, como lo ha hecho en zonas cercanas a Venezuela, pero ahora le tocó a Acapulco. Pues hoy también la presidenta sobre este tema mencionó que pues está la posibilidad de que haya otros intereses políticos o económicos justamente detrás de esta decisión del gobierno del Trump. Dijo, puede ser un interés político, un interés de apoyar a algunas empresas frente a otras, incluso estadounidenses. Por eso digo, no vaya a ser que haya una situación de ese tipo. Bueno, es lo que planteó hoy la presidenta, y ya sabemos esta actualización que nos das de la información que comparte la Secretaría de Comunicaciones. Vamos ahora, Dul, con más información antes de pasar al con todo que nos preparaste el día de hoy. Información internacional que se registró en Brasil y ha sorprendido no nada más a Brasil, sino al mundo. Una masacre en Río de Janeiro. Se ha descrito como un baño de sangre, como una tragedia. Esto después de un operativo que fue respaldado por el gobernador de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, un aliado del expresidente Jair Bolsonaro. Bueno, en este operativo lo encabezó la policía en Río de Janeiro, causó el asesinato de al menos 132 personas, mientras que otras 100 han sido detenidas. El conteo de personas asesinadas continúa porque desde ayer se han recolectado los cuerpos que quedaron en las favelas. La policía informó que se movilizó contra un grupo delincuencial llamado Comando Rojo, y los medios locales han relatado que este operativo llevó al cierre de escuelas, al cierre de trabajos y en general movilizó e impactó directamente a la ciudadanía en Río de Janeiro. La agencia Deutsche Welle narra el día de hoy que la mañana de este miércoles 29 de octubre, vecinos de las favelas reunieron en una calle decenas de cadáveres que recuperaron de una zona boscosa. Esta escena de brutalidad inimaginable pone en evidencia la magnitud del operativo y desata dudas sobre los protocolos utilizados y la organización del trabajo policial, además de que expone cómo los derechos humanos pues han sido pasados por alto en este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que señaló el director de Brasil de Human Rights Watch a la agencia Deutsche Welle es que una operación policial exitosa
es la que termina con la detención de los sospechosos, su enjuiciamiento y su condena. Y eso no pasó aquí. Esto es un baño de sangre, una enorme tragedia. Así es como lo están describiendo organizaciones que defienden los derechos humanos. Agrega también, el problema es cómo se diseñó la operación, las decisiones que se tomaron, las precauciones que se tomaron, y eso es lo que tiene que ser investigado. La operación, que es inédita, no se había registrado algo así en Río de Janeiro, pues daba como primer saldo la cifra de 64 personas que murieron, 4 de ellas agentes de la policía y otros 9 oficiales que resultaron heridos. Para este miércoles ya se contabilizaban 80 personas heridas. Entre las personas que han sido detenidas también se informó de la detención de uno de los líderes de este grupo, Comando Vermelho, señalado como responsable de violencia en las favelas, eso de acuerdo con información que han dado las autoridades. Y algo que llama la atención justamente es el respaldo que ha dado a este operativo el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro. Calificó la operación como una respuesta del Estado al narcoterrorismo, muy similar a este término que impulsa a Donald Trump, y afirmó que es una guerra. El objetivo para él es frenar la expansión territorial de la organización Comando Vermelho, que dice ha incrementado su presencia en barrios de Río de Janeiro y municipios vecinos. El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, dijo en Brasilia que van a revisar lo que sucedió. Es compatible, si lo que sucedió es o no compatible con el Estado Democrático de Derecho, y señaló que el presidente Lula da Silva quedó aterrado ante esta noticia y sorprendido por no haber sido notificado de esta operación. Sí, enfatizar que así como el presidente Lula da Silva de izquierda condenó esto, el gobernador de Río de Janeiro es muy cercano a Jair Bolsonaro, expresidente ultraderechista, que justamente esta ideología maneja esto del narcoterrorismo para justificar este tipo de atrocidades. Y al afirmar que esto es una guerra contra una organización criminal, pues también recuerda a Donald Trump. Y retomar lo que decíamos al inicio de este espacio, a partir de su nuevo departamento que ahora llama de guerra, es que está ahora empezando sus pruebas nucleares, al igual que ya lo anunció Rusia previamente. Bueno, con eso nos vamos a una breve pausa y regresamos con qué tipo de tecnología israelí está comprando México en contra de nuestros derechos humanos. Estas imágenes muestran supuestamente otro ataque estadounidense contra un barco sospechoso de traficar con drogas. Es al menos el 10º en las últimas semanas en el Caribe. Han muerto al menos 40 personas en estas operaciones. Estados Unidos está intensificando aún más sus acciones. Desplegó en el Caribe su portaaviones más avanzado, el USS Gerald Ford, con unos 5.000 marineros y marines, para apoyar las operaciones contra el tráfico de drogas. Washington acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de apoyar el narcotráfico y beneficiarse de él. Caracas rechaza esa narrativa que califica de nueva forma de agresión imperialista y de pretexto para desestabilizar al gobierno socialista. Y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra. Y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. ¿Con qué? Con la movilización de los pueblos de América del Sur. Porque América del Sur y el Caribe todo dice no a la guerra, sí a la paz, sí a la prosperidad,
sí a la armonía y a la convivencia. Trump dijo recientemente que se ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Para muchos en América Latina, estas nuevas escaladas y el aumento de la presencia militar en el Caribe evocan intervenciones pasadas como las de Chile, Nicaragua o Panamá, donde Estados Unidos derrocó gobiernos en nombre de la seguridad y para cambiar el orden geopolítico. ¿Qué gobiernos estatales desde hace bastantes años han estado adquiriendo, comprando tecnología de videovigilancia proveniente de Israel para vigilar a ciudadanos mexicanos? Vamos a hablar de eso en el Con Todo. Bueno, esta pregunta nos hicimos después de que Diego Vázquez y los demás integrantes de la flotilla mexicana rumbo a Gaza arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México, y Diego Vázquez, este activista, dijo a la prensa que como periodistas teníamos la responsabilidad de investigar qué le está comprando el gobierno mexicano, los gobiernos estatales a Israel, y por ello todavía existe una relación comercial y con ello de complicidad con este país. Dirían que esto ya pasó, entre comillas, por el supuesto alto al fuego, pues todavía continúa la invasión de Israel, no solo en Gaza, también en Cisjordania, y continúa la relación bicomercial México y Israel. Bueno, son gobiernos estatales desde hace bastantes años, por ejemplo en Jalisco desde 2017 con Aristóteles Sandoval, asesinado posteriormente en 2020. También el gobierno panista de Aguascalientes de 2018, el gobierno actual de Alfredo Bedoya, morenista en Michoacán, el gobierno de Tamaulipas también morenista actualmente, el de Oaxaca, Salomón Jara, particularmente el de Oaxaca fue el que compró armas de Israel, y también Chiapas, allá con el gobernador Eduardo Ramírez. Como ven, no importa el color partidario, todos los gobiernos estatales están proclives a este tipo de adquisiciones. Particularmente han adquirido armas de Oaxaca, pero también esta tecnología de videovigilancia y reconocimiento facial que aparentemente pues garantiza seguridad en las calles. Todo esto es de acuerdo no solo a reportes periodísticos de cada entidad, sino también a un informe de la Organización de Derechos Digitales Red, que justamente lleva años advirtiendo que este tipo de videovigilancia pues viola los derechos humanos como la libertad de expresión y la manifestación pacífica. El hecho de que estos estados estén comprando este tipo de tecnología para Diego Vázquez convierte a México en un cómplice de Israel. Israel lo identifica como un aparato político, racista y opresor. Está diciendo que pues justamente mientras no se rompa la relación política y comercial con Israel y estamos adquiriendo ese tipo de tecnología proveniente de un aparato así, pues no solo lo somos cómplices, sino reproductores de este tipo de opresión. Pues vamos a escuchar parte de lo que nos dijo en esta entrevista días después de que arribó en la flotilla y en los días actuales en que todavía hay genocidio de Israel en Gaza y en Cisjordania. De que el sionismo en realidad es un proyecto político, no es un proyecto religioso, es un proyecto político imperialista, racista y opresor, por no decir genocida. Número 2, ¿cuáles son las consecuencias? Pues esto, que poco a poco se tomen decisiones basadas en este principio, en que todo lo que se mantiene como antes, como si no pasara nada con este Estado genocida, lo apoya. Entonces, directa e indirectamente, si no se rompen relaciones comerciales, si no se rompen acuerdos políticos, ¿qué estamos haciendo? Siendo cómplices. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cortarlo. No se puede de raíz y de tajo, bueno, de poco a poco. ¿Cómo lo hacemos? En conjunto, sociedad civil, gobernantes,
instituciones no gubernamentales. Así es como se debe de hacer, sin quitar el dedo del renglón. Sin quitar el dedo del renglón, ¿no? Sin que diga, bueno, ya pasó. Hay otros temas en la agenda. No. Preocuparnos por Palestina, preocuparnos por Gaza, preocuparnos por sus infancias, es preocuparnos por México también, por sus infancias, por sus mujeres violentadas, desaparecidas, por sus infancias que son víctimas de trata de personas. Es el mismo aparato, Dulce, es el mismito aparato. El mismo que permite lo que ocurre en Gaza, es el mismo que permite y que quede completamente impune estos crímenes que ocurren también en mi país, donde tú como mujer no te sientes segura caminando al Oxxo a las 11 de la noche. Mientras que yo sé por qué existe eso, por qué no hay esa equidad en mi país. Es el mismo sistema. La dificultad de nuestros gobernantes, incluida la presidencia, de poder tomar cartas mucho más radicales, acciones mucho más radicales para cortar acuerdos comerciales, tiene que ver también muchísimo con nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? Y la presión que ejerce Estados Unidos y sobre todo ahora la presidencia de Trump, que se caracteriza por ser muy racista, por ser xenófoba, por ser tremendamente imperialista, y va de acuerdo a esta supremacía blanca del libro, ¿no? Entonces, creo que también nuestra presidenta, pues, está sujeta a todo esto, ¿no? O sea, no creo que sea fácil. Pero no por ello, yo como parte de la sociedad civil y como un miembro de este movimiento, ¿no? Que es el movimiento Global a Gaza, que formó parte de la Global Summit Tortilla, pues no puedo quedarme con los brazos cruzados y decir, es que es muy complicado. No, empecemos con acciones, poco a poco. ¿Qué sí se puede lograr? ¿Qué sí se puede hacer? Hay un ejemplo muy elocuente respecto a las consecuencias de la videovigilancia y reconocimiento facial que México está adquiriendo de empresas israelíes. En 2018, el gobierno del panista Martín Orozco en Aguascalientes le compró a la empresa SIM Servicios Integrales tecnología de reconocimiento facial. Sí, está bien que lo pases. Eso fue en 2018. Para el 2021, en una manifestación del 8 de marzo contra la violencia de género, elementos policíacos se acercaron a intimidar a manifestantes con nombre y apellido. Ellas dijeron que nunca habían hecho referencia a sus datos personales ni siquiera en sus redes digitales. Así lo está destacando el informe de la Organización de Derechos Digitales Red, No Nos Vean la Cara, y en pantalla están viendo pues justamente cómo Aguascalientes en 2018 anunció este tipo de videovigilancia, asegurando que con ello iban a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, pero en este caso fue para identificar con nombre y apellido a estas protestantes en el 8M del 2021. En este mismo informe de Red, este se llama No Nos Vean la Cara, otro llamado Estado de Vigilancia, está recomendando al gobierno mexicano y a los gobiernos estatales con ello una regulación en la compra de este tipo de tecnología que prohíba, por ejemplo, la inscripción a proveedores y subsidiarias cuyos productos o servicios se utilicen en otros países donde se cometan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como está sucediendo con Israel y sus armas y demás aparatos contra Gaza o Cisjordania. Esa es la recomendación de Red hacia México, que quite de su lista de proveedores, así como sancionan por ciertos casos de corrupción a ciertas empresas, que también quiten de sus listas a este tipo de países que utilizan estos productos en contra de derechos humanos. El caso de las armas fue recientemente, esto fue en septiembre. Por ahí tiene Luis la foto del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. En septiembre, él anunció la renovación del armamento de más de 40 años al adquirir 75 rifles de asalto. De todos los proveedores existentes, le adquirió este modelo Arad a la empresa Israel Weapon Industries, propiedad del empresario israelí Sami Katsav, una de las principales proveedoras de las fuerzas de defensa israelíes. Ante la pregunta de la prensa de por qué justamente a Israel le habían comprado estas armas, estos 75 rifles,
Karina Barón, titular de del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca, le dijo a la prensa local que la compra fue por licitación y además fue responsabilidad exclusiva de la Sedena, que es justamente los únicos autorizados para adquirir armas a nivel estatal y federal. Ese es el caso de las armas y pues justamente este es el comentario que tiene Diego Vázquez luego de haber pasado por esta flotilla y haber sufrido tortura por parte de Israel. Si la Sedena pone a disposición de los estados quién puede venderle armas, como es el caso conocido de Oaxaca, y resulta que el mejor postor son armas que vienen de Israel, pues se las compra, ¿me explico? Entonces, creo que por ahí podríamos también empezar. ¿Cómo podemos impedir que Israel forme parte de esas listas como posibles proveedores de servicios o de insumos? Y además está todo lo que tiene que ver con la industria, ¿no? Y cómo se llevan a cabo los acuerdos comerciales. Muchas veces tiene que ver con Estados Unidos. Bueno, dice Hugo González, y todo eso con contratos jugosísimos. Y Master of Puppets dice que ya estamos en tiempos de Ghost in the Shell. ¿Ese es anime? No sé, que nos diga. Sí. Bueno, ahí dinos por qué comparas esto de la videovigilancia y reconocimiento facial con Ghost in the Shell. Mientras, les voy a dar ejemplo de la tecnología que han adquirido los gobiernos estatales. Al menos desde el año 2014, empresas de tecnología de Israel como Grupo Kavat, CityShop, SIM Servicios Integrales han vendido estas plataformas de videovigilancia y además geolocalización a gobiernos de Jalisco en el 2017, Aguascalientes 2018, Michoacán 2022, Tamaulipas 2025 y Chiapas 2025. Además de videovigilancia y geolocalización respecto a la vigilancia y espionaje, Sims Medio Integrales ha sido la intermediaria de la italiana Hacking Team para vender equipos de espionaje a gobiernos de Jalisco, esto en 2014, y también en Campeche en 2014, de acuerdo con datos de Wikileaks, citados por esta organización red dedicada a la defensa de derechos digitales. Dice la red, bajo el argumento de mayor seguridad se expone a la ciudadanía a una hipervigilancia que puede desembocar en un menor ejercicio de la libertad de expresión o bien la toma de espacios públicos. Es necesario que las autoridades estatales rindan cuenta sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial en distintos espacios públicos. Esto incluye que den información relacionada con el tipo de tecnología que están usando los proveedores para saber que viene de Israel, las tasas de error, las evaluaciones y pruebas que se han realizado a esos sistemas. Ojo con las tasas de error, porque en estos datos de reconocimiento facial si te confunden con alguien más y te embotan por fallas de error de tecnología. Este otro video es de Michoacán, también publicado por el propio gobierno, porque justamente hace unas semanas nos advertía una de las personas que vive en Michoacán, que ha tenido contacto por otros temas aquí con Sin embargo y con Dios con todo, que el propio gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, negó que se hubiese reunido con una embajada israelí para hablar de este tipo de tecnologías. Lo que es cierto es que desde 2022 el gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya integró a la empresa Grupo Kavat, fundada y dirigida por el israelí Niv Moshe, para desarrollar la plataforma Kavat One, esta que estamos viendo en pantalla, dentro del proyecto C5 CITEC. Es un sistema integral de videovigilancia, alertamiento inteligente, mapas operativos y analítica avanzada que conecta al C5 Central de Morelia con subcentros regionales y corporaciones municipales. Así lo detalló el medio local en 15 días y lo veíamos en pantalla. Eso respecto a Michoacán. También esta tecnología de Grupo Kavat, y el propio Grupo Kavat en un comunicado lo dice, ya comenzó a replicarse en Tamaulipas y en Chiapas a partir de 2025. Por ejemplo, en Chiapas, que también es una entidad donde la violencia ha subido por el también tráfico de migrantes y demás, y la disputa por el territorio, por el narco, el gobernador Eduardo Ramírez, a través de la filial SIM Servicios Integrales, implementó el proyecto PACAL, que es parecido al que estamos viendo tanto de Michoacán como de Aguascalientes. Bueno, eso ya también finalmente
para hablar del espionaje. La empresa SIM Servicios también fue fundada y prescindida por el israelí Niv Mosh, la que hablábamos, y Red tiene esta información de esta empresa israelí. En los últimos años, esta empresa ha sido intermediaria en la venta de diversos sistemas de vigilancia, entre los que se encuentra el malware Galileo, desarrollado por la empresa italiana Hacking Team, vendido en 2013 al gobierno de Rafael Moreno Valle, el de Puebla, ya afinado, para vigilar a opositores políticos. Es decir, la tecnología israelí no solo es de videovigilancia y de también geolocalización para saber dónde estás, sino el famoso espionaje. Pegasus era un malware de NSO Group israelí, pero hay otros casos como el de Galileo, que utilizó Rafael Moreno Valle en 2013 para vigilar a sus opositores políticos. Otros clientes de esta empresa en México que adquirieron sistemas de malware desarrollados por Hacking Team son los gobiernos estatales de Campeche y Jalisco. Pues le suenan los audios filtrados de Alito Moreno. SIM Servicios Integrales también es filial de Grupo Cabat, empresa de origen israelí que incluye entre sus asesores a exmilitares del ejército mexicano. Eso respecto a videovigilancia. Y ya por último, porque esto fue lo que más me llamó la atención de lo que dijo Diego Vázquez cuando arribó al aeropuerto junto con los otros de la flotilla, es que no solo le compramos México a Israel temas de espionaje y de videovigilancia, sino también algo tan importante contra la crisis hídrica y climática como la tecnología de riego por goteo para no desperdiciar tanto volumen de agua cuando riegas cultivos. Bueno, pues resulta que hay empresas israelíes que abastecen a México. Netafim es una empresa de Israel líder en riego de cultivo por goteo y aspersión para evitar fugas y desperdicio. Fue adquirida por parte del conglomerado mexicano Orbia, incluso ya hasta somos socios, así lo destaca la propia Embajada de Israel en México. Llegaron a México desde el 94, después muestra en sus redes sociales que esta tecnología se utiliza por agricultores en cultivos de maíz en Culiacán o de brócoli en Michoacán, pero con la Conagua también ha tenido acercamiento, al menos desde 2017, que tuvo un seminario. Hubo bastantes empresas israelíes sobre tecnología hídrica para evitar desperdicio de agua, incluyendo Netafim. Y, por ejemplo, el representante de Cura Pipe, que era otra empresa, le dijo al medio Enlace Judío en 2017: la idea es trabajar con la máxima autoridad del agua en México para que avalen nuestras tecnologías. Conagua está muy abierto para nuevos proyectos. Esto estaba Roberto Ramírez de la Parra, todavía eran tiempos de Peña Nieto, una empresa israelí diciendo que quería negociar con la Conagua, a la par de que Peña Nieto había comprado Pegasus. Pero actualmente, 2025, gobierno de Claudia Sheinbaum, sí hay un programa nacional de tecnificación de riego, pero se ven las licitaciones públicas y al menos las directas no hay ninguna empresa israelí. Dulce, es importante esta información que nos compartes para recordarle a quien nos ve aquí en Dos con Todo, primero que este reportaje lo encuentran ya en Sin Embargo MX, pero que tanto los gobiernos de Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, que como bien decías, son de distintos partidos, siguen adquiriendo tecnología israelí, tanto de ciberseguridad y armamento, como también para esto que nos comentas, ¿no? Actividades incluso de riego. Y es importante pues seguir al pendiente de esta información, también pues al pendiente de lo que señalan las personas los activistas que acompañaron esta flotilla global, uno de ellos, pues Diego, a quien escuchamos en entrevista. Así es, y es momento de irnos al cierre porque traemos un corte informativo importante proveniente de Corea del Sur, donde se reunió tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el de China, Xi Jinping. Hoy se reunió el presidente de China, Xi Jinping, con el presidente estadounidense Donald Trump. Esto después de que Trump aterrizó en Corea para asistir a la reunión número 32 de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y ahí el presidente de China dijo que él y Trump
tendrían que guiar la dirección de los lazos bilaterales y trabajar juntos para lograr cosas más significativas, prácticas y beneficiosas. El presidente Donald Trump dijo que él y el presidente Xi Jinping van a tener una fantástica relación por un periodo largo de tiempo. Trump también calificó al presidente de China como un gran líder para un gran país. El presidente de China dice estar dispuesto a seguir trabajando con Trump para establecer un fundamento sólido para las relaciones China-Estados Unidos y crear un ambiente favorable para ambos países. Esas conversaciones son pues muy relevantes. Se trata del primer encuentro que tienen ambos presidentes desde que Donald Trump fue electo, pero además pues, se da en el marco de estas amenazas y no solo amenazas, sino pues sí aranceles que impuso Estados Unidos y que ha impuesto China como respuesta. Actualmente Estados Unidos aplica aranceles de 30% a los productos chinos y Beijing del 10% a los estadounidenses. Aunque recuerden que la amenaza que se hizo desde Estados Unidos era de imponer aranceles de hasta el 145% a los productos chinos, esto en abril. Y justamente a inicios de noviembre es cuando termina una tregua que habían alcanzado ambos países. Esta tregua pues vence en noviembre y también es importante recordar que los impuestos que ha puesto Estados Unidos a China han servido o han sido señalados por el presidente Donald Trump como relevantes para ejercer presión hacia China por la cuestión del fentanilo. A inicios de este 2025, Trump impuso aranceles del 20% a las importaciones chinas, por lo que llamó el fracaso de ese país para frenar el curso de precursores químicos utilizados en la producción del fentanilo. En ese contexto es que se lee la reunión que tienen el día de hoy el presidente Trump y el presidente Xi Jinping de China. Y escuchamos lo que dijo Trump. El presidente Xi es un gran líder. Creo que tendremos una relación fantástica durante mucho tiempo. Sí, es que justamente estaba muy tenso el asunto por las famosas tierras raras que son claves ya en cualquier industria de electromovilidad y de aparatos electrónicos y demás. Estados Unidos lo amenaza con un impuesto, un arancel de 100% a China, y China dice, bueno, está bien, pero yo te voy a empezar a limitar mis exportaciones de tierras raras, siendo que Estados Unidos depende un montón de estas tierras raras provenientes de China, y también por eso está interesado en diversificar sus importaciones de tierras raras, y por eso está mirando hacia América Latina y sobre todo también miró hacia Groenlandia, una isla rica en este tipo de tierras raras. Entonces, de momento van a aflojar, no va a haber arancel de 100%, pero sigue mandándome tus tierras raras. Sí, y pues leamos con cautela este último comentario del presidente Trump, porque un día califica como un líder excelente a algún presidente, alguna presidenta, ¿no? Como aquí en el caso de México, y vemos no poco. Se sabe con Donald Trump, como decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hablado directamente con él. Bueno, pues entre pruebas nucleares, un huracán que pegó 3 países y se dirige a Bahamas, y este tema de China y tierras raras nos despedimos, ¿no? Así es, Dul, muchas gracias por acompañarnos hoy en Dos con Todo. Gracias a quienes nos dejaron sus comentarios, sus me gusta. Y cuidado con la videovigilancia. Y ahorita que salgas, las cámaras ahí te van a estar viendo. Sí, Dul, ya tenemos ahora esta información. Del C5. Bueno, pues descansen. Buenas noches.